Hoy vamos a hablar de la abertura del diafragma y de la profundidad de campo. En la clase anterior vimos cómo es posible regular la luminosidad de una fotografía a través de la elección de la velocidad del obturador. Ahora vamos a ver cómo es posible hacerlo a través de la elección de la abertura del diafragma. El diafragma es un sistema de láminas metálicas que se abren y se cierran, dejando así pasar una cantidad predeterminada de luz que luego llega al captador o sensor, como queráis llamarlo. La diferencia y las variaciones del diámetro de abertura del diafragma se denomina apertura y se describe a través de un número F. La velocidad, por ejemplo, del obturador se mide en segundos o fracciones de segundos, pues la abertura del diafragma se mide en F. F es un número que es la relación entre la longitud focal y el diámetro de abertura efectivo. Y da origen a una escala que va desde 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, números pequeños, números F pequeños como 1, 1,4, son aberturas muy grandes, o sea, mucha luz en la foto. Cerrando el diafragma, vamos a encontrar Fs mayores como F8, F11, son diafragmas más cerrados, menos luz. Pasar de un F a otro se denomina cambiar de paso. El paso es el cambio de un F a otro. ¿Qué quiere decir? Que abrir un paso o cerrar un paso es simplemente cambiar de un F al siguiente o al anterior. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a dejar la mitad de la luz, que la mitad de la luz entre en nuestra cámara de foto. O sea, si de un diafragma 4 a un diafragma 5,6 es un paso, vamos a cerrar el diafragma de un paso y vamos entonces a permitir a la mitad de la luz de entrar en el captador. O sea que la foto saldrá más oscura, el doble de oscura, o la mitad de luminosa. Pero la abertura del diafragma no afecta simplemente a la luminosidad efectiva de la foto, sino también a la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es la porción del espacio que está enfocada en la foto. Si queremos, por ejemplo, hacer un retrato y queremos que nuestro sujeto destaque con respecto al fondo, tendremos que disminuir la profundidad de campo. ¿Cómo se hace? Abriendo el diafragma, o sea, menos profundidad de campo, diafragma más abierto, número es F más pequeño. Si viceversa queremos sacar una foto de un paisaje, queremos que esté todo enfocado desde el principio hasta el fondo, hasta las montañas o lo que sea, las nubes y tal, tendremos que aumentar la profundidad de campo, o sea, tendremos que cerrar el diafragma, o sea, tendremos que elegir un número de F más grande, como por ejemplo un F11. Cuidado con cerrar demasiado el diafragma porque se puede generar un fenómeno llamado difracción que hace que la foto pierda en nitidez y eso es algo que no queremos. Bueno, vamos a hablar de punto dulce, vamos a hablar de profundidad de campo y de distancia hiperfocal en el siguiente tutorial, en la siguiente clase. Si esta clase te ha gustado, le puedes dar al me gusta y puedes suscribirte pinchando aquí o abajo para que nos mantengamos en contacto. Venga, chao.